¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra conversación en soychile.cl. Comenzamos esta semana hablando de economía, porque ha habido algunas variables, principalmente con el desempleo en nuestro país, el que registró entre abril y junio un 7,8%, un descenso del 1,7% en los últimos 12 meses, cifra que queremos entender, comprender y tal vez proyectar con el economista y docente de la Pontificia Universidad Católica, Rodrigo Palma, quien recibimos en esta jornada. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Todo bien, Juan, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cifra esperable dentro de lo proyectable o fue una sorpresa la que estamos registrando? Yo creo que es una cifra esperable, donde fundamentalmente se mantiene todo estable, ¿no? No hay un importante crecimiento en el empleo, si bien es cierto hay una disminución en la cantidad de desocupados, ¿no? Pero es bastante esperable porque las tasas además son complejas de comparar con el año anterior, pero la verdad es que hay una estabilización en la tasa de empleo donde se están generando empleos, no una tasa muy alta, pero hay una pequeña creación de empleos que nos permite tener una esperanza de que la crisis que estamos observando no va a ser tan profunda, o al menos no ha llegado tan profundamente todavía a Chile. Ahora, cuando hablamos de crisis, Rodrigo, nos referimos, para que la gente en su casa pueda entender, a esta ecuación entre la inflación, el dólar al alza y, bueno, los efectos que aún nos va dejando la pandemia, ¿no? Sí, efectivamente, hoy día estamos observando un problema o un crecimiento más lento en la economía mundial, incluso un decrecimiento que se ha observado en Estados Unidos en los últimos 2 trimestres. Y nosotros, como una economía abierta que somos, dependemos bastante del mundo y observamos que hay una inflación a nivel mundial, y esto va a generar una serie de políticas económicas en los distintos países que va a producir un frenazo en la economía. Y en Chile no escapamos de eso, tenemos altas tasas de inflación y ya observamos que el Banco Central ha llevado las tasas bastante altas, y esto va a producir un freno en la economía y va a generar problemas seguramente a final de este año y principios del próximo año. El mercado ya había asumido la recesión que anunció Estados Unidos la semana pasada. ¿El anuncio nos puede golpear un poco más o simplemente es asumir en concreto algo que el mercado ya venía leyendo hace varias semanas? Sí, la verdad es que ya todos adelantábamos un poco que iba a haber primero la tasa de inflación que iba a ser alta, y a raíz de esto, ¿verdad?, la reacción de la Fed. Por tanto, la verdad, y lo de la declaración de recesión técnica en Estados Unidos es bastante poco relevante, fundamentalmente porque hay otros elementos que hacen pensar que si existe o no existe realmente una recesión. Hay una discusión entre los economistas en que si basta solamente con decir que hay dos trimestres de crecimiento negativo, basta con eso para decir que hay una recesión. En este caso hay algunas condicionantes como el empleo, que en Estados Unidos han evolucionado de mejor manera que el crecimiento, que nos ayudaría a pensar que no es tan grave la situación que se observa en la principal economía del mundo. Ahora, Rodrigo, en el caso de nuestro país, ¿cómo podríamos proyectar el escenario en el mediano plazo, considerando que la guerra no tiene luces de acabar? Vamos a seguir con los problemas. El dólar, si bien la inyección que hizo el Banco Central ayudó a bajar y alejarnos de los 1.000 pesos, no debiese tampoco bajar más, no sé, volver a los 700 pesos como era antes, al menos en el mediano plazo. ¿Cómo podemos proyectar el escenario futuro? Porque muchos se ha hablado con bastante pesimismo de que no viene definitivamente en términos buenos, en términos económicos. Sí, la verdad es que, a ver, no es bueno. Yo creo que tampoco es tan catastrofista como he leído en algunas partes, ¿no? Yo creo que el escenario es complejo. Estamos ante un escenario inflacionario a nivel mundial, como señalábamos anteriormente. Esto implica que pero el Banco Central de Chile ya ha reaccionado, y reaccionó de buena manera. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que esperar es un poco que se vuelvan a equilibrar las cuentas, pero yo no observo que vaya a ser una crisis tan profunda como en alguna parte de los economistas comentan, ¿no? Yo creo que hay una serie de elementos que nos van a ayudar, como un poco este acuerdo que se llegó Rusia con Ucrania, por lo menos dejar transitar los granos, ¿verdad? Ahora hay algunos elementos hoy día en los Balcanes que están produciendo algún grado de estabilización geopolítica en el cual hay que poner atención. Pero la verdad es que yo en el mediano plazo, pensando ya en fin de año y el primer trimestre del próximo año, yo lo que observo es que vamos a tener evidentemente un crecimiento mucho más lento. Vamos a tener
tener una estabilización de la inflación, donde va a tender a la baja. De hecho, ya observamos los últimos meses que ha tendido un poco a la baja, donde deberíamos situarnos en torno al 10-11% de la inflación. Por lo tanto, y además el dólar, extrañamente, el viernes, por ejemplo, subió, perdón, el cobre. Eso hace que el dólar vaya disminuyendo. La acción, efectivamente, del Banco Central ha ayudado más que, si bien efectivamente bajó, pero ha ayudado un poco a estabilizar, ¿no? Ya no hay estas fluctuaciones tan altas. Y recordemos además que el periodo en el cual va a actuar el Banco Central no es que fuera a inyectar todo ese dinero solo en un día, sino que lo va a hacer en un periodo más o menos largo. Por tanto, lo que va a hacer fundamentalmente es estabilizar el precio del dólar. Hoy día es muy difícil poder hacer proyecciones, tal como conversábamos anteriormente, fundamentalmente porque hay una serie de elementos internacionales que están cambiando constantemente, como señalábamos. El acuerdo entre Rusia y Ucrania, hay que ver ahora si se cumple o no se cumple. Hay que estar observando la situación en los Balcanes, como digo, que hay algunos atisbos de conflicto armado. Tenemos que ver cómo se da el flujo de gas desde Rusia a algunos países europeos. Hay una serie de elementos que nos hacen bastante complejo poder anticiparnos. Ahora, de todos modos, las proyecciones son que respecto al dólar, por ejemplo, debiese tender bajar de los 900 y estar ahí cerca de los 900, pero un poco más bajo. Entonces ya por lo menos eso es lo que esperamos a fines de este año y principios del próximo. Rodrigo, ¿cuánto golpea la situación política nacional en la economía? Te lo pregunto porque mucho se ha planteado, por ejemplo, no sé, del dólar, por ejemplo, o de la inflación, que tenía que ver con las inyecciones que se hicieron por bonos o por retiros en los años anteriores, los años de pandemia. Hoy día estamos en un escenario político en que va a haber una elección importante. Mucho se ha planteado de que hay proyectos de inversión que se han puesto en pausa para reactivarlos luego de esta votación. En la semana antepasada conocimos como un proyecto que tenía todas las visaciones técnicas de Anglo American fue desechado, pese a eso, por las autoridades políticas en la región de Valparaíso. Entonces eso de una u otra forma también preocupa a los trabajadores finalmente, porque son fuentes de mucho trabajo directo e indirecto, la minería, por ejemplo. Y por la situación política que se vive, ¿afecta mucho la economía eso realmente o simplemente es parte de un discurso que es más que nada político y en la economía no se mueve mucho la brújula, pase uno o pase otra cosa? Sí tiene efectos, ¿no? No es un efecto fundamental. Hoy día los problemas que tenemos vienen fundamentalmente marcados por la cuestión más internacional y una cuestión fundamentalmente económica. Ahora, lo político sí evidentemente tiene relevancia. Cuando uno evalúa un proyecto, un elemento fundamental tiene que ver con la estabilidad política, la estabilidad del país. Y hoy día Chile evidentemente vive algunos momentos bastante convulsos, no solamente el asunto de la discusión que tenemos sobre la nueva constitución, sino que hay elementos de seguridad que yo creo que están afectando de manera bastante importante. Entonces, pero se hace bastante complejo poder medirlo, ¿no? No tenemos la capacidad de medir cuánto influye realmente la inestabilidad política, o en este caso la inseguridad que vemos de manera creciente hoy día. Es muy complejo poder medirlo. Lo que sí sabemos es que afecta, y yo creo que está afectando cada vez más. Insisto, no es ese el elemento central de los problemas económicos que tenemos hoy día, pero yo creo que sí efectivamente está generando cada día mayores complicaciones. Rodrigo, gracias a Dios tuvimos lluvia en la zona central, un respiro para la agricultura que tiene que ver con gran parte de los empleos estacionales que se generan en la primavera, en tiempo de cosecha finalmente. ¿Eso avisora una buena temporada pensando en el trimestre móvil y a los finales de año? Debiésemos esperar que tuviese mejores resultados, ¿no? Que haya mejores cosechas. Ahora, yo no sé, desde el punto de vista técnico, hace un tiempo atrás conversaba con un ingeniero agrónomo que me conversaba, ¿verdad? Que depende de cómo se hayan tratado los cultivos, porque la lluvia a veces tiene efectos negativos. Hay que ver cómo se va a comportar. Esperemos que evidentemente que exista lluvia, no, por lo menos asegura el flujo de agua, por lo menos para las plantaciones. Pero habría que ver, y por lo menos esperamos que los resultados de las cosechas sean mucho mejores, y esto es importante porque hace que los precios disminuyan, ¿no? Rodrigo, de la cifra de desempleados, aquí tengo una duda del instrumento finalmente. Las personas que no están formalmente, por ejemplo, con una actividad económica,
sé, las personas que venden en la calle, por ejemplo, los emprendedores que no están formalizados, para efecto de este tipo de mediciones suman como desempleados? No necesariamente, la verdad es que todo depende del instrumento, ¿no? El instrumento normalmente lo que te pregunta es si has tenido ingresos, no Perfecto. si tiene un empleo formal. Porque en este caso, si tú tienes, no sé, un carrito de sopaipilla en la calle, tú tienes un empleo, que no está formalizado seguramente, porque con certeza no das boleta, no haces ninguna de esas cosas, pero Claro. si tienes ingreso o no tienes ingreso, hablamos de que estás empleado. Perfecto. Te lo preguntaba porque han habido ahí algunas luces de empezar a formalizar a muchas de estas personas que tienen ingresos, que no dan boletas, que no han iniciado actividades. La otra vez conversábamos con otro economista en este mismo espacio que la pandemia a muchos les abrió una oportunidad y muchos de ellos, esos emprendedores, no se formalizaron finalmente. Hay muchas cocinas frías, gente que empezó a vender por Facebook, por redes sociales, qué sé yo, pero no se formalizaron. Entonces esos números no ingresan en los registros, no se perciben impuestos por eso y eso a la vuelta también termina afectando los ingresos del Estado. Cuán importante es impulsar por ahí la formalización de este tipo de empleo porque también genera más empleo. Yo creo que es tremendamente importante formalizarlo, ¿no? Pero también es complejo, tal como mencionas tú, cuando se genera la pandemia, mucha gente se vio complicada con sus ingresos y lo que hace es empezar a emprender y muchos emprendimientos no están formalizados, gente que empezó a vender en su propio edificio, en sus comunidades, o es solo cosa de ir al centro de Santiago, donde uno observa hoy día que está lleno de puestos, ¿no? Y gente vendiendo en la calle. Ahora, es importante formalizarlo por varios elementos. Uno, porque como no están formalizados, esas personas no están contribuyendo al sistema de salud, no están contribuyendo hacia su pensión, por tanto van a tener una laguna importante cuando ya tengan que jubilarse y evidentemente el Estado deja de percibir una cantidad importante de impuestos. Si nosotros si se pudiese cuantificar en realidad con certeza, porque hoy día hay estimaciones, ¿no? De cuánto es la cantidad que se transa de manera informal, yo creo que es bastante importante, porque tal como mencionabas tú, por ejemplo, Internet o las redes sociales, hay mucha gente, mucho comercio que se desarrolla por ahí y comercio que no está establecido y que no paga los impuestos que corresponden. Rodrigo, respecto al tema, volviendo al tema del empleo que nos convoca, eh, ¿es complejo avisorar lo que puede pasar, por ejemplo, en términos de inclusión laboral cuando se mantienen algunos bonos o ya esto que se le haya cerrado la puerta, por ejemplo, al retiro del 10%, hace pensar que hay mucha gente que dudaba si volver a trabajar porque con esos ingresos podía sobrellevar varios meses, ahora definitivamente está saliendo a buscar trabajo? Porque muchos de los problemas que hubo en su momento, cuando estuvieron los retiros, cuando estuvieron los bonos, es que muchas personas por temas sanitarios, no quería trabajar finalmente. Y obviamente, como tenía los ingresos, no tenía la urgencia tampoco de hacerlo. De hecho, hubo sectores en el sur principalmente ligados nuevamente a la agricultura o a los servicios que decían, mira, en realidad no tenemos gente para que trabaje. Obviamente hay un costo ahí que tiene que ver que los sueldos no eran muchas veces mejores que los bonos que recibían. Entonces la gente prefería quedarse en su casa cuidando a sus hijos en vez de trabajar por un sueldo que era menor. Hoy día eso ya se normalizó, debiésemos volver a lo que teníamos antes de la pandemia. Va a tender a normalizarse. Ahora, es importante lo que tú señalas, porque además aquí hay una brecha de género que es bastante importante, porque la mayoría de las personas que salen del mercado laboral durante la pandemia para tener cuidado de los niños, en este caso, son las mujeres. Y que precisamente el ítem que más ha venido creciendo en los últimos meses, ¿no? Que se están volviendo a reinsertar en el mercado laboral. Ahora, pero volvemos con las incertezas, porque finalmente hace un mes, ¿no? Bueno, un poco más de un mes, cuando se decide adelantar las vacaciones de invierno de los niños, ahí se genera nuevamente un problema. Entonces, no olvidar que aún está un momento de pandemia, entonces hay momentos de inseguridad y de inestabilidad. Ahora, ¿vamos tendiendo a volver a las condiciones anteriores? Sí, por supuesto. Debiésemos tender, y hoy día la mayor cantidad de personas que se están insertando en el mercado laboral son las mujeres, porque, insisto, aquí hay un sesgo importante, en este caso de género, donde las mujeres son aquellas que salieron más del mercado laboral cuando en los momentos de pandemia. Vamos a atender a eso, sí, pero es importante también destacar que el mercado laboral no está desarrollando tantos puestos laborales nuevos como para absorber la mayor cantidad de oferta en este caso, si es que todas las personas volvieran nuevamente al mercado laboral. Insisto, estamos generando más empleo, pero a tasas bastante menores. Por tanto, si todas las personas que están desempleadas volvieran al mercado laboral o buscaran cierto trabajo, veríamos que la tasa de desempleo sería bastante más alta de la que observamos hoy día.
ayudan mucho en lo concreto este tipo de incentivos, como por ejemplo estos incentivos que entrega el gobierno, por ejemplo, para el trabajo juvenil, para el trabajo de mujeres, por ejemplo, ¿apoyan en lo concreto realmente? Sí, absolutamente. Cuando tú tienes que decidir, cuando tienes una empresa y te abaratan los costos de manera importante con los subsidios, yo creo que es bastante relevante y hay bastantes empresas que están haciendo uso de esas franquicias, de esa ayuda, digamos. Entonces, por eso, y esto va a favorecer, en este caso, a la cantidad de mujeres que que se tienen que reinsertar, en este caso, en el mercado laboral. ¿Qué debemos esperar los próximos meses, considerando, por ejemplo, lo que tú planteabas de las mujeres? La integración debe ser mayor y eso debe tender a bajar entonces el desempleo. ¿Hasta qué nivel podríamos llegar? ¿Cuál es el ideal? Yo sé que en el escenario internacional que estamos es complejo, pero con lo que tenemos hoy día, con un escenario de crisis que va a mantener bélica en Rusia, con una inflación que se va a mantener en torno al 8, al 10%, ¿cuál es el momento y el punto justo en que debiésemos tener la cifra de desempleo? Yo creo que la cifra de desempleo va a estar bastante estándar. Debiésemos seguir cercano al 7,8%. Insisto, por dos elementos, ¿no? Porque si bien es cierto que se crean una mayor cantidad de empleos, pero también se va insertando una mayor cantidad de gente al mercado laboral. Por tanto, no debiese descender de manera importante. Más, yo creo que seguramente a principios del próximo año, cuando ya muchos de los estímulos que ha generado el gobierno desaparezcan, lo más seguro es que muchas personas van a tener que volver a reinsertarse en el mercado laboral de manera obligatoria. Y eso va a llevar a que la cantidad de fuerza de trabajo aumente de mayor manera que la cantidad de desocupados, en este caso de trabajo, ¿no? Por tanto, debiese o podría, ¿no? En este caso, aumentar un poco la tasa de desempleo. Insisto, va a depender mucho de cuántas personas vayan a buscar reinsertarse en el mercado laboral y esto va a depender de las condiciones que tengamos básicamente de la pandemia, que insisto, tal como vimos hace un mes atrás, se genera un problema cuando nos dicen 2 semanas antes, ahora se adelantan las vacaciones de los niños en el colegio y van a tener una semana más. Eso genera problemas importantes para aquellas personas que no tienen una red de apoyo para poder cuidar a su hijo y esas cosas. Entonces, insisto, y además eso recae fundamentalmente en las mujeres, por tanto, ahí se genera un problema importante. Yo, si tuviera que resumirlo, diría básicamente que vamos a estar siempre cercanos, o de aquí a por lo menos a final de año, cercanos al 7,8, pudiendo subir un poco, bajando 2 décimas, 3 décimas, pero debiésemos mantenerlo más o menos estable. Rodrigo, ¿qué tan bueno es mantener los subsidios o es bueno plantear una fecha de término? Porque tú me decías, una vez que se acaben estos subsidios, estos apoyos del Estado, debiese tender a pasar algo. ¿Es bueno ponerle fecha de caducidad a esos subsidios? Porque también tampoco se puede eternizar finalmente. Yo creo que es bueno ponerle fecha. Lo que pasa es que cuando entramos a la casuística es un poco complejo, ¿no? Porque yo, aquí voy a hablar de mi experiencia personal, yo conozco personas que en su momento preferían no trabajar porque recibían bonos del gobierno, pero también hay personas que no pueden trabajar y que el bono del gobierno le viene a aliviar de manera importante su sobrevivencia. Entonces, la verdad es que es bastante complejo. Ahora, como tenemos que tomar decisiones en términos de estándar, finalmente estos apoyos del gobierno eran una cuestión transitoria producto de la pandemia y efectivamente estamos cada vez normalizándonos de una mayor manera. Ahora, el tema está en que la pandemia, junto con la guerra, nos produce ciertos problemas nuevos, ¿cierto? Que son problemas económicos nuevos, la inflación, el estancamiento en la economía. Entonces, yo creo que, si bien es cierto que se tiene que terminar con cierta ayuda, en algún momento tal vez, como el bono actual, ¿no? Este bono de 120.000 pesos, se va a tener que ir generando algunas ayudas nuevas, pero que tienen que ser en momentos bastante puntuales y en sectores bastante específicos, no tan generalizados como los que se observaron en la pandemia. Perfecto. Hoy, muchas gracias por tu tiempo, Rodrigo Palma. Hemos, aparte de entendido, aprendido mucho con tu conversación esta mañana, así que te agradecemos mucho el tiempo. Vale, muchas gracias, Juan, que esté muy bien. Bien, conversamos con Rodrigo Palma, entonces académico y economista docente de la Pontificia Universidad Católica, que nos hablaba a propósito del desempleo que se ubicó en el trimestre de abril y junio en el 7,8% en nuestro país, una baja del 1,2% respecto a lo que venía ocurriendo los últimos 12 meses. Bien, les agradecemos a quienes nos han acompañado y